Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como quien no quiere la cosa, hemos llegado al episodio número 30 de Durmiendo sobre un volcán, el podcast que hacemos con Dardo Gasparri. ¿Qué haces, Dardo? Hola Karina, hola a todos. Y hemos llegado a las elecciones también. Como quien no quiere la cosa. Como quien no quiere la cosa. Bueno, vamos a hablar de elecciones. No sabemos qué podemos hablar de elecciones. Lo que tenemos es una sucesión de tiros en los pies. Ya creo que tienen que ir a comprar pies a algún lado porque los que tienen les deben haber quedado deshechos ya de tantos tiros que se están pegando. Hay una serie de eventos que te diría risibles, como el presidente diciendo que Córdoba se debería integrar a la Confederación de las Provincias Argentinas. Y Y yo creo todo lo opuesto, te digo. Yo creo que se debe producir una secesión y que Córdoba se tiene que ir. claro, Estamos, otro país latinoamericano en no busca de dejaría su de ser salida, una variante. en busca de A su ver, salida al océano. hay mucha gente que lo piensa, ¿no? Hay mucha gente que lo piensa y yo también, ¿no? Hay Es unos que mendocinos, acaso es la única salida. ¿Acaso claro, es la única salida? hay unos mendocinos también tratando de hacer el Mendoexit, con lo cual ya se te Bueno, va ya vamos armando. llegando, mirá. Estamos Mendoza, Córdoba, nos falta muy poquitito para integrar la salida al Pacífico. Claro, y si Chile sigue regalando también terreno, lo podemos sacar y salís para el otro lado. Yo no sé si sumás Mendoza y Córdoba, ¿qué país de Europa te queda? Te quedan un par de países europeos, me parece. Así que, ojo. Bueno, pero digamos, estamos con eso y también con cuestiones de inseguridad muy trágicas y muy terribles que están produciendo manifestaciones gravísimas, reprimidas, lo que no se reprime. Manifestaciones gravísimas, sí, y la policía pegándole a la gente, que la verdad Exacto. que Todo lo de que no le loco. pegaron a los piqueteros, a los terroristas, a los secesionistas, todo lo que no le pegaron a todas las mafias que vienen haciéndose dueñas de las calles durante todo este tiempo, se la pegan a gente que está reclamando por su seguridad porque no pueden A tener las mucho. víctimas, le pegan a las víctimas. Exactamente, exactamente. Lo cual no deja de ser una foto de la forma en la que Argentina llega a las elecciones de medio término del cuarto gobierno kirchnerista. Bien, más o menos el panorama de lo que va a pasar, que un punto más, punto menos lo tenemos. Y hay mucho análisis de eso. Así que vamos a otra cosa. 15 de noviembre de 2021 hasta noviembre de 2023. ¿Qué va a pasar, Dardo? Saca tu bola mágica. Vos decís qué va a pasar después. Yo estoy esperando a ver el baile peronista. ¿Viste los bailes peronistas esos que parecen velorios? Parecen los velorios de pueblo. La gente baila, ¿no? Vos decís después de ese baile de velorio. Bueno, yo Yo quiero pasar por encima de toda la escenografía electoral y de todo este paripé que hacemos, el hacer de cuenta que hacemos, que elegimos e ir a lo real, porque ganar elecciones gana cualquiera. Si ganó Alberto Fernández elecciones, significa que puede ganar cualquiera. ¿Tá? Con pésimos, con una persona como sí, con un Tolosa. agregado, ¿no? No dejemos de lado que estas son elecciones de medio término, no También. estamos. No te cambia No, los ejecutivos, fenómeno. no, y además seguro que a lo mejor podemos pensar que vamos a dar un pasito y Ponele. que suponemos que después de esto, así hay como dos ideas sobre el futuro de estos legisladores. Por un lado, que es un pequeño pasito hacia un cambio que va a ir agregándose, digamos, se va a ir sumando. Y por el otro, que van a ejercer una real oposición que hasta ahora no se ha percibido demasiado. Sí, la realidad es que una gran cantidad de legisladores que en teoría nosotros consideramos la oposición ha sido sumamente complaciente, no solamente en protestar, sino en votar. Sí, sí, sí. De hecho, Eso es indiscutible porque se ve en las leyes. A menos que haya una gran inocencia, no, muchas de las ninguna leyes. inocencia, porque de hecho, muchas de las leyes más corruptas, más imbéciles, más ridículas, más dañinas, han venido del mismísimo seno de la oposición. La verdad sea dicha.
Ahora, Sí. ayer tocando el violín sobre la cubierta del Titanic, diputados estaba hablando sobre una ley que quiere declarar a los animales personas no humanas. Bueno, ya han declarado a las personas animales acá, así que no, tal no cual, sería nada tal cual. raro que ahora hagamos Exacto. un equilibrio. Exactamente, o sea que de alguna manera se sigue produciendo el divorcio y esta gente, del divorcio, digamos, de la realidad y de sus representados, y esta gente no atina a dar pie con bola. Ponele, yo te compro para comprarte algo, porque ya que viniste, que vaya a haber un bloque pequeño signado por dos o quizás tres liberales por Cava, dos liberales o quizás tres por la provincia de Buenos Aires, Aunque no sean posiblemente... liberales, me basta con que sean sensatos, es decir, me basta con No, que bueno, sean buena gente. bueno, sí, pero después tenés el diputado Sánchez, que es el único que les viene votando todo en contra del PRO de Neuquén, y ahí quizás tenés un bloquecito de 5, 6, ponele 7 personas, que podrían marcar agenda o por lo menos dejar en descubierto los acuerdos espantosos que vienen haciendo las dos fuerzas mayoritarias. Yo creo, y eso, digamos, es el panorama positivo. Ahora, yo voy a poner aquí mi granito de teoría, que el problema no es la maquinaria electoral o ganar elecciones, el problema es que Argentina no puede ser gobernada por ninguna fuerza política, de ninguna característica. Entonces, ahí lo que digo es, ¿qué pasa con 2 años? Hay mucha gente que está pensando que quieren perder a propósito, porque es increíble la cantidad de estupideces que están haciendo, y hay mucha gente que piensa que tiene que ver con la interna de la cámpora, con el peronismo tradicional, con el desquicio de Cristina al verse perdidosa, con la pésima imagen de Alberto Fernández, una persona que está perdida, que no entiende qué pasa. Es muy difícil analizar. Con todo eso, ¿cómo se sigue? Y lo insisto, ¿cómo se sigue? Porque cuando termine las elecciones la gente va a ver que no cambió nada. ¿Cómo se sigue hasta el 23? Bueno, no solamente que no cambió nada, sino que puede llegar a ser peor, porque Seguro. el peronismo es un movimiento aluvional, que es lo que vos estás describiendo de algún modo, que actúa así, actúa como yo lo comparé toda mi vida con una marabunta. Uno ve una marabunta y parece que alguien tiró una pedrada en un hormiguero gigantesco y las hormigas se desparraban para todos lados. Mágicamente siguen un orden que le está impuesto y terminan siempre del mismo modo, con una especie de orden dentro del desorden, que Perón lo definió tan bien cuando dijo, somos todos peronistas, podemos ser radicales, liberales, conservadores, pero al final somos todos peronistas. Esto que está pasando en algún punto es que somos todos peronistas. Es decir, esto es un caos, donde obviamente hay todo tipo de intereses. Y es cierto, es decir, dentro de un caos, la democracia es una anécdota. Mira, yo hoy escribí una nota para Uruguay donde digo que si no hay alternancia posible, es decir, si no se te permite cambiar algo, la democracia es una anécdota. Porque si yo voy a asumir e inmediatamente después me dicen, o me condiciono yo, como hizo en su momento Macri, que digo, no se puede hacer un ajuste. Bueno, no se puede hacer un ajuste, está listo. Casi diría yo, ¿para qué vas a asumir? ¿No? Exactamente. Entonces, si no hay No alternancia sé en si el tema, recordás que pasaron del sí se puede a no se puede, no se puede. Entonces, claro, ¿para qué te porque presentaste? ¿qué es la democracia en el fondo? Es la posibilidad que tiene el que piensa distinto que yo a corregir o a cambiar rumbos que di yo. Buenos o malos, no sé, yo no sé, qué sé yo. Estamos hablando de la voluntad de la gente. Ahora, si el que sube por voluntad de la gente, también por voluntad de otra gente, o de otras mayorías mágicas, o de otros poderes mágicos, se ve imposibilitado de llevar adelante su plan, o su plan tiene que condicionarse de tal manera que es lo mismo que no tener ningún plan, evidentemente la democracia no quiere decir nada. Es decir, yo cuando digo democracia hablo de alternancia. Y eso es lo que yo creo, para definirlo de un modo político, digamos, que vos estás resumiendo, por la razón que fuere. Entonces,
nosotros vamos a enfrentar con esto de nuevo, porque no hay un mecanismo constitucional que diga que vengan los otros y que se hagan cargo. Y ninguno que esté en su sano juicio se va a hacer cargo de nada, porque ninguno de todos estos diputados que estamos, y legisladores que estamos eligiendo está elegido para gobernar. Casi te diría, están elegidos para ser oposición. Estamos eligiendo una oposición que nos parezca más sólida que la anterior. Ahora, ¿qué va a pasar? No lo puedo saber. Tengo mucho miedo cuando empiezan a hablar de arreglos, acuerdos, pactos y demás, y no solamente lo empieza a decir Pero el aparte, peronismo, pero sino... ¿sabés qué, Dardo? Es cosmético. Bueno, vamos a suponer, hagamos todos los escenarios posibles. Total, nadie nos escucha. Claro, Sí, apaguen todo y vamos a hacer todos los. Dejen de escucharnos todos. Vamos a hacer todos los escenarios posibles. Vamos a hacer un escenario en el que, viendo la debacle, Massa logra convencer a Larreta y a su marco, digamos, de manejo, que son las listas de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y los acuerdos que haya hecho para el interior, los logra convencer de integrarlos a una especie de, vamos a ponerle, ¿qué quieres ponerle? Mesa de acuerdo, de concordancia, lo que sea, para que manejen, ponele un presupuesto con cierto ajuste, o un acuerdo con el FMI, o cierta reforma de corte, yo qué sé, vamos a ponerle judicial, previsional, impositiva. Ok. En el momento en el que 2 grupos de sindicalistas y 5 movimientos sociales patean un poquitito, Massa, Larreta y todos los que hayan acordado van, corren abajo de la cama y se va todo para atrás. ¿Sí o no? Te consulto. Total, nadie nos escucha. Le dijimos primero, yo a la tendría gente que mucho apague. cuidado en hacer un acuerdo, yo tendría mucho cuidado en hacer un acuerdo con el peronismo, aún suponiendo... No importa, hacé el acuerdo con el loro. No, Hacé no, el porque acuerdo yo con creo el que me va a loro. traicionar. A ver, yo tendría mucho cuidado en hacerlo, porque me va a traicionar, así que Pero empecemos por sí, ahí. pero es que no tiene importancia, porque el Entonces el problema acuerdo, este es el es que, acuerdo con el escorpión. Listo. pero Así que me va a Dardo, traicionar. es que no tiene importancia. A ver, y si hay No, un no. acuerdo en el cual Cristina le permite a Massa, porque se siente que tiene la soga al cuello y que a Alberto ya no le sirve para nada, entonces Cristina le permite a Massa hacer el acuerdo para salvar las papas, después Cristina va a traicionar a Massa, que a la vez va a traicionar a Larreta, que a la vez va a traicionar a Macri. No importa, no tiene importancia porque son actores secundarios. Lo que tenés acá es que vos no podés manejar la estructura de base que alimentaste. ¿Cómo es que a vos te gustan los tangos? El perro no, la araña que salvaste te picó. Va a ser así, Te salvaste, te picó, sí. es así. ¿Qué importancia tiene cuánto puede traicionar cualquiera de los que ponen la carita? Si igual ninguno de ellos puede manejar la parte de abajo. En el momento que quieran hacer una reforma laboral, 2 sindicatos van a decir ¡bu! Y ellos van a ir todos para atrás porque en 2 años van a necesitar ese apoyo. En el momento que quieran parar y hacer algún tipo de reforma de los planes sociales, estas cosas que lo van a convertir en trabajo, sí, está bien. A ver, en el momento que quieran hacer algo, los movimientos sociales le plantan los tipos en la 9 de julio y peor, le plantan los tipos en las rutas y se hacen amigos de los mapuches. ¿Y quién lo va a resistir? ¿Quién va a mandar a la gendarmería a tirar un tiro? ¿Y quién? Un tiro de goma, digo, no sea cosa, digamos. ¿Quién va a mandar a reprimir a los movimientos terroristas y secesionistas que tenemos? Nadie. Y si lo hace, ¿qué fuerza de seguridad se va a atrever, después de lo que le pasó a Chocobar, después de lo que le pasó cuando fue el caso de Maldonado, a reprimir? ¿Para qué? ¿Para que ellos terminen en cana? Mirá lo que pasó con la policía ayer. Solamente ponen lo que tienen que poner cuando tienen que defender a sus jefes. Si no, nada. Por eso digo, para mí es cosmético lo que estamos diciendo. Vuelvo a preguntar, de cuando te estalle todo, cuando terminen las elecciones y la gente vea que no cambió nada, y tengas Navidad, y tengas una inflación galopante, y nada se modifique. ¿Cómo se gobierna de acá al 23? Poner que Bueno, hagan el acuerdo del loro. sin, sin la exageración de la policía, basta con que la gente no quiera. Punto. Si vos decís, vamos a arreglar la jubilación. Yo he leído varios planes de jubilación, de arreglo del sistema jubilatorio. Mi posición es que es insoluble. Políticamente insoluble.
Desarrolla, alumno. Por ejemplo, a mí, yo leí el plan de Esper, por ejemplo, que me parece bastante atinado, sí, bastante atinado, bastante justo, porque reconoce a la gente que aportó toda su vida contra la gente que no aportó ni 2 minutos. Más allá de toda la demagogia que Sí, surge en este tema, y más allá del hecho real que hay un montón de gente que tiene 80 años y tiene que morfar. Eso también es cierto. Pero bueno, no tiene nada que ver con el sistema jubilatorio, que es una caja cerrada, que debería ser, perdón, una caja cerrada y que se transformó en un globo. Porque en vez de ser una caja cerrada donde los que aportan tienen un derecho, más allá de que lo haga el Estado, quien fuere, es un globo que se va inflando, se va inflando, se va inflando hasta que explota y listo, se acabó. Pero bueno, yo creo que si vos haces un plan serio, no tiene ninguna posibilidad de aplicarse, ninguna, cero, por por el eso. formato que quiere. Entonces, olvídate. Ahí estamos en la previsional. Te pregunto una reforma impositiva. Una reforma impositiva se supone que si haces una reforma impositiva para bajarlo, ¿no? No para subirlo. Bien. ¿Quién va a achicar? Porque si cobramos menos impuestos, se supone que es para gastar menos. ¿Quién va a gastar menos y de dónde van a gastar menos? Consulta, de vuelta. Sí, ¿Quién? no, con yo te puedo decir 20 temas, pues, también Y el yo más también. simple, el dólar. ¿Qué vas a hacer con el dólar? ¿Lo vas a Claro, liberar? ¿No lo imagínate. vas a liberar? ¿Va a ser una cosa que no lo vas a controlar, sí o no? Nada más que esa situación ya dividió el país en pedacitos, ni siquiera en la mitad. Entonces, evidentemente, cuando uno empieza a meter el dedo en la economía, a repartir, a prohibir, a complacer gentiles pedidos, como hizo, por ejemplo, Stanley. Stanley es un ejemplo claro Carolina, del problema que van a encontrar. que hizo una carrera tan rutilante que la reta la contrató en la ciudad para hacer algo que no sé qué Bueno, puede llegar a hacer. perfecto. Ella, por ejemplo, fue la que más complajo a los piqueteros. Sí, Y más, no solamente en los montos, sino en que fueran ellos quienes manejaran los montos. No los sí. montoneros, sino los montos, que realmente es justamente parte central del problema. Ahora, ¿Quién desarma? una vez que lo armaste, ¿cómo lo desarmas? Si además Claro, el piquetero vota como vos, exacto. tiene tu mismo voto. Y bueno, y es así, no lo vas a cambiar. Y yo tampoco querría cambiarlo. Es decir, este es el sistema que tenemos y así es la voluntad de la gente. Y si no, vamos a tener un país en guerra. Entonces, entre tener el país en guerra y tener un país muerto de hambre, evidentemente todo el sistema eligió que el país El sea un país país se muerto muere de de hambre. hambre. Exactamente. Exactamente. Esa es la elección. Bueno, Ahora, un entonces país vuelvo a lo muerto mismo. de hambre, Vos tenés un acuerdo. Vamos a hacer el acuerdo que vos quieras. El que el país muerto de quieras. hambre. No, no, la única razón por la que yo no quiero hacer el acuerdo. Es que es inútil. El problema no es la traición, el problema es que es inútil. No, 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 no solamente la traición. La razón por la que no quiero hacer el acuerdo es para guardar alguna esperanza. En cambio, el que se meta en este acuerdo se mete en el barro. Se mete, ya, es decir, quien quiera que haga un acuerdo, como diría Don Corleone, Es el que te va a traicionar. ya sabe qué va a pasar. Ya sabe qué va a pasar. Es decir, y ya sabe dónde está parado. Vos nombrás a Massa como si me nombrara, como si estuviéramos hablando, no sé, de Adenauer. No, yo lejos de No, mí. Y no es que tengan estima de Nauer, pero. no, 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 ya lo sé. No, no, lejos de mí. No, lo que digo es Entonces, que son los elementos que se acercan. O sea, nosotros el día 15 de noviembre la realidad va a estar ahí. Este es como Freddy Krueger. Vos crees que lo mataste en la pesadilla, del día siguiente te pese vuelta. me parece claro. Pero, Y pero además Freddy te voy a Krueger lo hemos poner. inventado nosotros, ¿eh? Lo hemos inventado nosotros. Sí, a ver, Porque ahora cuando vamos a vos decirle a la sembrás, gente que vuelva a pagar todo, que no nos escuche, y te quiero consultar por las dos internas. Porque el quince, cuando después que se comieron todos los canapés, que la gente ya bailó como te gusta a vos, qué sé yo, vas a tener la interna cambiamita y la interna peronista. Además de que el país va a seguir funcionando, igual a ellos me les importa encanta tres que pelos. creas que hay solo dos.
interna No, dentro bueno, de ella. te hago grandes grupos, desarrolla alumnos, Ah, va de vuelta. sí, porque las internas van a durar 2 años. Claro. Yo creo que por eso yo el sábado planteé en mi nota algo que me criticaron mucho, y es decir, vamos hacia una nueva desilusión. Está bien, nos compramos, pero vamos hacia una nueva desilusión. Me parece bien a mí que se renueve y que tengamos, aunque sea 10 sensatos, que puntualicen los errores y que sean oposición. Me parece bien, pero no creo que eso vaya a cambiar demasiado. Y más aún, otra vez te vuelvo a repetir, no creo que una vez que vos sembraste la semilla de la hoja ancha, Sí. puedas ahora corregir tu jardín. Yo creo que no, no. Y más, los que dicen, está bien que se haga pomada el país y de ahí vamos a resurgir, no leen ni historia, ni tienen, ni han vivido. Porque este país se fundió un montón de veces y se Ah, destrozó. Bueno, y entonces los que dicen, bueno, toquemos fondo. es que no Cuando vos existe tocas fondo, te morís. algo así como el fondo. Ahora, yo te recuerdo, La gente se piensa que país de vos tenés. extrema pobreza, Sí. país de extrema pobreza, con la masa mayoritaria dependiendo del Estado, vira violentamente a la izquierda. Eso no, son las lecciones de la historia. Y si no viran a la izquierda, siempre viran a alguna variante de totalitarismo que termina en un mesías que te va a salvar la vida con un plan mágico y la planificación central que decía Hayek, que es lo mismo. Y con eso y todo, Dardo, vuelvo a insistir, así viniera este Salvador, o sea, no un Salvador, sino alguien que quisiera recoger el guante de ser Salvador, porque ponele que apareciera, porque han aparecido en la historia de la humanidad siempre los salvadores cuando la gente está desesperada. Así le va a la gente después cuando confía en los Suelen salvadores. terminar crucificados los salvadores, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Cómo sos, ¿Cómo sos? Pero digo, aún cuando así ocurriera, seguimos teniendo el mismo problema. Argentina se transformó en un lugar que no se puede gobernar. Cristina, bueno, el kirchnerismo tuvo 3 gobiernos, el final lo terminó con respirando, digamos, tratando de no hacer olas, terminó con lo que podía, fritos, mal, reventados, no vuelven más, ¿te acordás? No sé si recordás que decían no vuelven más, y Sí, duraron me lo que refiero pudieron durar, mucho. claro, duraron lo que pudieron durar hasta que no dio para más. No ganó Macri, perdió Cristina porque no daba para más. Y No la ganó gente, Macri, pero perdió Cristina. Después la gente puso una esperanza y sus expectativas en Macri. Y Macri duró la mitad, menos. ¿Por qué? Porque no se puede gobernar. Y entonces no ganó Alberto, perdió Macri. Y Alberto no puede durar, porque, digamos, siempre, porque vamos bajando, 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 bajando. Alberto no puede durar 2 años sin que lo sostenga, no sé, ¿entendés? Todo el peronismo unido, porque no se puede gobernar. Que Alberto no da para más, que es un personaje siniestro, sí, tenés razón. Ahora, si Alberto no fuera un personaje siniestro, igual tendrías un país ingobernable. Lo que está pasando es que nadie quiere decirlo. No hay manera de que estos 2 años que tenemos, con la gente con pisos históricos de desprecio al kirchnerismo, con un divorcio absoluto de la cúpula gobernante, con gente que está totalmente perdida y con una oposición que va a su propia interna, y es lo que van a hacer el 15, ir a su propia interna para fagocitarse entre ellos a ver quién queda. Vuelvo a preguntar lo mismo, son 2 años en los cuales no me da la imaginación para pensar cómo este presidente que no pudo sostener el espacio que había entre las PASO y las elecciones generales, te recuerdo, porque nosotros es como que la Argentina, no sé, pasamos a velocidades hipersónicas, pero en la primera semana después de que pierde la PASO, cambiaron el gabinete. ¿Te acordás? Fue hace tantísimos años, fue hace un mes, cambiaron el gabinete y eso iba a renovar. Bueno, la semana que cambiaron el gabinete se mataron entre ellos. ¿Y qué pusieron de cambio de gabinete? Teníamos un gabinete horrendo y pusieron un gabinete horrendo por 2.
O sea, horrendo. El de seguridad fue peor que la que teníamos. El interior fue peor que el que teníamos. Todos los conflictos se aceleraron. Toda la economía empeoró. Todo. O sea, un tipo que no pudo contener con el peronismo unido los 2 meses que tenés entre las PASO y las generales, ¿cómo va a contener 2 años que vienen? Le pasa lo mismo que a Macri. La gente le tiene miedo al peronismo. Dice, lo grave es que nos tienen miedo. Es lo mismo que el mismo argumento de Macri. La gente decía, le tienen miedo al peronismo, no a mí. Y ahora es lo mismo, le tienen miedo al peronismo. Entonces, pero abonando lo que vos decís, yo te recuerdo que hace poco tiempo Macri volvió a reiterar algo que dice mucha gente. Mi gran mérito es haber terminado la presidencia. Bueno. Haber completado el mandato. Y eso te refuerza el concepto de que el país es ingobernable, tanto que parece un mérito que no te hayan sacado patada antes. Lo cual realmente es bastante precario decir mi gran mérito es que no me hayan echado. Claro, claro. No, bastante pobre como objetivo. Pero fíjate que Macri no solamente se enfrenta con el problema, sino que él se autolimita desde antes. Cuando empezó con lo del gradualismo, que alguien lo cometió, ya se limita desde antes. Cuando él dice no voy a garantizo que no voy a privatizar aerolíneas, estamos hablando del nido de ratas más grande que hay en la nación. Exacto, exacto. Que cualquier persona honesta por lo menos lo cierra y le tira humo para que se vayan. Entonces, estamos hablando de eso. Si no podemos resolver eso, no podemos resolver nada. Sí, sí. Más allá. Te quiero recordar que... Sí, dale, dale. Hay otro concepto que cuesta trabajo aceptar para mucha gente, y es que muy buena parte de estos protagonistas de todos los bandos están hace rato haciendo negocios juntos, directa o indirectamente. A ver, Cava se gobierna con una rara coparticipación interna de negocios desde hace un montón de años. Todo el tongo de Tierra del Fuego. Todo eso, es decir, acá nosotros estamos presenciando también una especie de obra de teatro, donde finalmente Drácula se junta con el doctor y se van a comer juntos cuando termina la Con Van función. Helsing. Con Van Helsing. ¿Ah? Se junta con Van Helsing y van a comer juntos cuando termina la función. Entonces, eso también es parte del paquete y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y yo sé que es feo porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia preferencia y no nos gusta pensar que nuestro representante, sea quien fuere, está entongado. Pero la verdad que este es un país corrupto. Que ya de por sí, el solo hecho de ser un país corrupto ya lo torna ingobernable. Es un país, entonces, además, a ver, es un país que no está dispuesto, no resiste los cambios y no está dispuesto a pelear por ellos. Llegamos a las elecciones, además, llegamos a las elecciones de medio término sin haber ni siquiera cambiado las boletas, la forma de elección. Nada, nada. No se pudo negociar nada. Eso no va a cambiar. Exactamente. Y una cosa, ¿vos te acordás que porque estas elecciones se tendrían que haber tendría que haber ocurrido hace unos meses atrás? Y se estiró por razones que son inexplicables, nos venden pavadas, que la vacunación, que qué sé yo, un día no podía salir, al día siguiente todavía, o sea, no vendieron cualquier estupidez. Pero en un momento la oposición dice, no les vamos a conceder la prórroga respecto de la fecha de las elecciones, salvo que nos den, por ejemplo, no sé, la boleta única. Y a los 2 minutos negociaron. 2 minutos. O sea, no le sacaste nada. Si no le sacaste nada teniendo ese poder, es que no querés. ¿Entendés? Bueno, eso. Están cómodos, están cómodos. Una de las cosas que... Parte del enojo judicial de Cristina Kirchner es que ella siente que los otros han hecho lo mismo que ella y ella es la única procesada. Sí, entonces, ella siente una traición, exactamente. Claro.
Entonces, Exactamente. ahora, pero también en eso, en esa corrupción, está incluida la ciudadanía. Porque en el fondo, yo vuelvo a un término que a vos te molesta, que es el populismo, es coimear a la gente, y el que acepta una coima es tan corrupto como el que se la da. Entonces, tenemos todo el mundo corrupto, es decir, sin quererlo, sin saberlo, sin querer aceptarlo, formamos todos parte de esta corrupción. Y votamos así. A ninguno se le ocurre decir, mira, lo que conviene es tal cosa. Mentira, lo que me conviene a mí, y bueno, lo que me conviene a mí, además somos niños, es un mundo de niños, lo que me Sí, conviene ayer, hoy, esta mañana, inmediato. mañana en la mañana. Es decir, si yo manejara así mi casa, tenemos todo fundido. Es decir, si vos manejás así tu casa, se mueren todos de hambre. Y sin embargo, el país lo manejamos así. Pero Porque escúchame, es mentira Dardo, que hoy, es si mentira, están, esto no es si, definitivo. No es mentira, es escúchame, mentira que el peronismo se termina acá. te dice, Mentira. exacto, exacto, te dice, bueno, primero votemos para sacar el peronismo y después vemos. Pero ¿cómo? ¿Y en 2015 qué carajo votamos? ¿No votamos para sacar el peronismo y después vemos? ¿Y después vimos? Sí, pero no nos gustó, no nos gustó que no, en cuanto se hizo la mínima cosa que tenía, la mínima, ya no nos gustó. Entonces, a ver, yo tengo amigos que no viven en la villa de emergencia número 424, viven en los country y, y se anotaron en la lista de pobres para no pagar la luz. Bueno, Está bien, dejaron de ser amigos, pero todo forma parte del mismo paquete. Vamos a votar el mismo y valen todos los votos igual. bueno, en la medida en que el Estado sigue interviniendo en todos los aspectos de la vida, los Por ciudadanos, supuesto, los pero me da la ciudadanos impresión de que tienen nos una. gusta. Yo lo tengo. Cuando este germen entra en la sociedad, no se va más. Bueno, Terminó. por eso Terminó. digo, en la No sé medida, para dónde va. lo que vos decís, en la medida que aceptás la coima, ya está, tenés un mecanismo Sí, ya adaptativo está. por el cual te vas acomodando mejor, más o menos como Y te además conviene. mis reglas de pensamiento se acomodan a eso. Y si no, ¿qué pasa con la droga en las villas? Pasa lo mismo. La droga dice, a mí me conviene, el tipo dice, a mí me conviene que Don Julio. ¿Quién diablo es Don Julio? El que distribuye la droga en la esquina de su casa, en los 5 lugares. No sé. Entonces me conviene más este tipo hasta andar bien con este. Y si me robo un soldadito de él, me conviene no denunciar. Y listo. Y bueno, en el fondo, sos parte del problema. Ahora, yo acepto que no estamos, ninguno de todos nosotros es ni un policía, ni un guerrero para salir a la calle a matar a nadie, ni a pelearse, ni a no, pero de todas maneras, sí, lo que sí es cierto es que somos todos esclavos de este sistema. Entonces, acá se va a plantear a su vez otro problema, que si bien es cierto, el país es ingobernable para los sensatos, es ingobernable para los insensatos. Esa es la famosa grieta que todo el mundo dice que no la tiene. Yo conozco varios países que dicen, nosotros no tenemos grieta. Es mentira, Dardo, es ¿sabes qué mentira. pasa? Hay un punto con eso. En el caos, el débil es el que primero cae. Esa es Sí. la realidad. No solo económicamente. Los No, soldaditos, el que afana, los que afanaron en Ramos Mejía, le fueron, le fueron, le fueron a simultáneamente afanar al que es tenían en víctima la y esquina, verdugo. claro. No, no, que sea víctima y verdugo, yo no pienso así. O sea, a ver, no toda la gente que tiene una situación extrema va digamos, y es victimario de otros. Porque Bueno, si si no, vos traficas droga, está ya bien, sos pero un victimario. por eso digo, o sea, no es así. Pero más allá de eso, a lo que voy, es que el que salió, este señor que mató al kiosquero, que le clavó 6 tiros, había salido y qué sé yo, y no es que fue a matar a los country, qué sé yo, va a matar al que le queda cómodo, al inmediato, al que tiene un pelo más, que es al kiosquero, que seguramente lo tenía a 2 cuadras. Digo, quizás, solo quizás, lo que estaría buenísimo que las opciones de la política no populista, como te gusta a vos, expliquen, es que no hay nada que vaya más en contra de los débiles que el caos. Los demás van a tener custodia, los demás van a tener, van a estar en un lugar más apartado, los demás van a tener más backup cuando los afanen, ¿está? De alguna manera, no hemos logrado o no se logra en Argentina explicar cuál es el mal mayor, que es esta permanente decadencia, de la que yo creo que va a acrecentarse en los próximos 2 años. Yo no creo que vaya a haber
un estallido, una cosa, un helicóptero. Yo creo que va a ser una decadencia muy enorme, con una tristeza, con una frustración muy enorme de la sociedad, cada vez peor, cada vez peor. Tenés estos pequeños momentos, estos hitos, como la marcha de ayer, como lo que pasó con las piedras, como las marchas de la cuarentena, después se baja, capaz que tenés un rebote de la economía, la gente se calma y cada vez tienes menos y más gente pobre, y no se va a modificar. Creo que la política sabe eso, la política cuerdista, esta de la que estás hablando vos, sabe eso, y entonces les conviene esto, mantener, ¿entendés? Como una especie de statu quo. Por eso molestan tanto las opciones nuevas por fuera de los dos grandes partidos, ¿no? También. Bueno, a mí, yo el otro día decía, me parece que más importante es elegir gente decente, en el sentido de que las posibilidades de defender teorías económicas y demás son pocas. Porque la verdad es una tribuna limitada el Congreso. Hay que entender que además si no tenés un bloque es muy difícil cambiar ideas. Ahora son todos liberales, No, porque escúchame, más o menos está de moda. los liberales que tenemos, vamos de vuelta a la política, los liberales que tenemos votaron la ley de etiquetado frontal. Claro, A ver, que la gente cree que es nada más que sí, sí, cuando que empiezan a un tres sacarle todos rótulos los que le negocios, ponen claro. al producto y no la leyó. Como está, So- ojo, mis amigos no la leyeron. Por eso. No, no, no. No Acá estoy está. hablando usted del señor que vive en la Yo 1114. yo creo que en el caso de que entre Milei, Villarroel, Espert, tal vez Píparo, tal vez al tercero de alguno de ellos, ya te digo, y algunos de los que están adentro, si son inteligentes, tal vez lo que puedan hacer es un mecanismo de denuncia permanente. Creo que sería la mayor contribución que podrían hacer al país. No acuerdos, no aliarse con nadie, no que les digan, Uno no, la más. paloma, Y te los digo otra cosa. halcones. Te digo otra cosa. Dentro de tu después está el momento explosivo entre el 15 de noviembre y el 12 de diciembre. Que ¡Tú! yo también ¡Tú! defiendo. ¡Dardo! Va a ser un despelote eso. Terrible. El momento ese va a ser terrible. Primero, la repartija de bolsos va a ser monumental. Los Van a tener nombramientos, un corredor los nombramientos. habilitado para bolsos. Nos vamos a tener que esconder porque donde pisás la calle te tiran un cargo. Seguro. Entonces, ese mes va a ser dramático. Y ahí empiezo a medir yo quién es quién también, ¿no? Ahí se va a ver claramente. Pero no vamos a hacer demasiado. No vamos a lograr más que calificar a unos cuantos tipos más. Te voy a decir más. Los grupos de poder de los que te hablé, el grupo de sindicalista y el grupo de movimientos sociales, van a empezar a apretar para que el que viene o para que por lo que sea que pase, o por si Alberto resiste o no resiste, o hay interna en el peronismo, o los que se arman para el 23 sepan quién manda. Ojo, porque lo que vas a ver también van a ser muchas advertencias a modo de marcha apretada, Sí, claro, claro. declaraciones, para que sepan que no se hagan los locos, porque ahí hay quien manda. Ojito. Sí, claro, sí, sí, seguro. Cada uno va a mostrar su poder. Esto va a ser una exhibición de poder. Cada uno va a hacer Te iba a decir, va a ser una su exhibición desfile militar. de partes masculinas con centímetros. Sí, bueno, sí, sí, probablemente, Eh, probablemente. Pero de todas maneras, nada de todo eso va a cambiar el concepto central. Es decir, este país es corrupto. Es decir, y eso no va a cambiar. Y nadie va a tener porque puedes tener la voluntad de hacerlo. Yo lo reconozco, hay mucha de esta gente que estamos hablando nosotros que tiene la voluntad de hacerlo. Sin duda. Necesitas los votos. Yo creo que el poder de persuasión tendría que ser superior. Es decir, yo no puedo convencer a mi hija de que tiene que hacer cierta cosa. Yo mal puedo convencer a medio país de que le conviene. Estás como Jordan Peterson, viste que dice, bueno, primero ordená tu cuarto y después me explicás qué es lo que hay que hacer con la vida. Claro, entonces yo digo, pará, ¿qué van a convencer? ¿A quién van a convencer?
que además también es cierto El otro que la día gente dijiste tiene... algo, porque sos malo, Sí, yo que soy malo. sí. Dijiste, primero sepan, que no sé quién estaba criticando al. Buah, ay, ahora se me fue. Comentaste sobre alguna crítica que hacía el cambiemismo a los demás y vos dijiste, bueno, primero sepan qué es lo que quieren hacer ustedes, organícense entre ustedes. Ah, sí, sí, no, porque alguien dijo, vamos a pactar con el Cambiemos. Yo dije, bueno, primero explíqueme qué cambiemos, quién, con quién voy a Claro. pactar y de qué. Bueno, por eso lo que estamos hablando de las internas no es un tema suelto, que después del 2015 cada una de las formaciones mayoritarias ingresen en una guerra civil para ver quién queda, hace que no quieran quilombo afuera porque van a tener quilombo Bueno, adentro. hablando de del sistema electoral, las internas no sirven exactamente para definir, en Argentina, no sirven para No, no definir sirve para una ninguna miércoles. No. tendencia, no sirve para nada. Entonces, es decir, todo el sistema está hecho por un grupito. Sí, sí, exactamente. Ahora, yo me preocupa mucho porque me parece que va a haber una sociedad no solamente desilusionada, sino muy indignada en los próximos 2 años. Yo Los creo que próximos sí. 2 años son de alto peligro, de alto peligro. Indignada, frustrada y empobrecida, Sí, pero a partir de ahí uno sale para cualquier lado. tal cual. Muy mal cóctel, muy mal cóctel. Entonces, y la desilusión. Entonces, más, yo puedo llegar a sancionar a mucha gente que a lo mejor no lo merece. Por esto que te digo yo puedo tener la mejor intención del mundo, pero va a ser muy difícil entrar es decir, cambiar un sistema en el que tanta gente cree en que el Estado, a ver, tenés 22 millones de personas viviendo del Estado. Es Más, casi la más mitad. los sucedáneos, no, es más, es bastante más. O sea, Bueno, pero si yo te soy pones. generoso, yo te estoy generoso, pero suficiente con la mitad para no poder gobernar. Y a esa persona le tengo que decir, mira, ¿te conviene no cobrar más? Tengo que elaborar un plan complejísimo de transición o dejar directamente decirle no comes más. Es muy complejo. Además, cuando yo me he dedicado a matar el trabajo privado, a matar la inversión Claro, privada, claro. yo me he dedicado, nosotros nos hemos dedicado a eso. ¿Qué cosa es el cepo si no eso? ¿Qué cosa es el sindicalismo si no la muerte del trabajo Qué privado? cosa es el Estado presente, sino el fin Claro, el Estado del presente libre es eso, es lo que arbitrio? nos está pasando. Ahora, todo el sindicalismo se basa en impedir la libertad de trabajo. Todo el sindicalismo se basa en que yo impido que entre nueva gente al sistema. Un sindicalista prefiere que el tipo esté negro a bajar 5% el costo laboral. Prefiere que esté negro. Prefiere que el 45% de la sociedad esté Claro, negro. y los dirigentes de los movimientos sociales prefieren que se Que no amplíen su labure. fila, que se amplíen Por su supuesto. fila. Vos Pero tenés, además, a ver, yo pero además, manejo vos 100 fíjate que planes o querer que dejar hacen manejar planes. es un doble éxito. Cada cosa que hacen los piqueteros es un doble éxito, porque por un lado recaudan plata y por el otro hacen perder trabajo, con lo cual es un doble éxito. Exactamente. Bueno, Ahora, diga. en rigor la gente no tiene una expectativa, porque yo no le puedo decir a un tipo que no tiene trabajo, vas a tener trabajo. El tipo dice, ¿cuándo? Ahora, una vez que yo convencí a la gente de que hay otro mecanismo, no tengas dudas de que vas a tener una grieta y de que va a ser imposible gobernar. La grieta y el no poder gobernar es la misma cosa, porque la mitad de la población, más o menos, quiere que yo la mantenga y vivir de lo que yo le doy. Y la otra mitad quiere que su plata que él gana honestamente todos los meses sea para él. Entonces, en esa discusión no hay posibilidad de hacer un promedio. Con el agravante de que hay un grupo muy importante, mayoritario de gente, que no es que se quedó sin laburo y quiere que lo banque porque no. Es gente que no vio laburar ni a sus padres, posiblemente ni a sus abuelos. Claro, Y la está, famosa marginalidad, la famosa, es decir, claro. la continua situación de no trabajo. Por el mismo precio, hay, entre comillas, empresarios que hace 80 años viven del Estado.
por y supuesto, viven pero de corromperse, y viven de toda esta situación. Con lo cual, la verdad que tampoco tienen mucho interés. ¿Por qué te crees que los gobiernos tienen poder sobre las grandes empresas? ¿Solamente porque los amenazan? Porque hay muchas grandes no, empresas no, claro. que negocian y tienen ventaja. Bueno, No es un ah, vínculo con este panorama solamente de pobre. luminoso, con este panorama luminoso que le hemos dado a nuestros No queridos tengo ningún oyentes. panorama luminoso. Bueno, pero en la semana que viene, cuando nos juntemos, ya van a haber pasado las elecciones. Podremos hablar de números, podremos hablar de cómo está la cosa. Yo creo que no va a cambiar nada del panorama que hemos trazado. Lo único que vamos a tener es nuevos actores en el escenario. Los guionistas, según mi opinión, van a ser los mismos. Sí, lo que pasa es que vamos a ver cómo funciona esto cuando se ponen en guerra los protagonistas. Vos te, No los pobres, claro, vos te querés no los sentar en la jubilados. platea, vos te querés sentar en la platea con Pochoclo a ver cómo se No, matan porque, todos. a ver, esto pasa así, cuando se ponen en guerra, termina siempre pagando Eso la desde gente ya. que no tiene poder. Pero decir la verdad, tenés ganas un poco de sentarte a mirar cómo se matan. Pero la verdad que ya lo estamos mirando y Sí, termina siendo esta cosa que parece un espectáculo cómico, pero pero es de una gran tristeza, porque exactamente. es el tipo que te gobierna, ¿viste? El tipo que se supone que tiene... Yo entiendo que el mundo entero sea más o menos así hoy, por las mismas razones. Y puede llegar a su final por las mismas razones. Y puede llegar a una situación de dictadura universal por las mismas razones. No es que sea distinto, no es mentira que lo que pasa en Estados Unidos no sea lo que ya pasó acá y lo que va a pasar acá y lo que pasa en Europa no sea nada más. Si en el fondo llega un momento en que tu riqueza no te alcanza y entonces te pareces a la Argentina. Siempre te pareces a la Argentina. En el momento en que tu riqueza no te alcanza para satisfacer las necesidades que vos mismo inventaste y que garantizaste, en ese momento empezás a estar en la misma situación que Argentina. A gran velocidad, porque la gente cree que esto va a pasar lentamente y esto va a pasar velozmente, que es lo que yo trato de decirle a mis amigos uruguayos. Mis amigos uruguayos me dicen, nosotros somos distintos. ¿Distintos a qué? Explícame, porque yo he tratado toda mi vida, he tratado de explicar que las personas son iguales, más o menos, peso, son iguales, de cualquier nacionalidad, raza, color, o lo que sea. No, explícame por qué sos distinto. No, porque nosotros acá conversamos. ¿En serio me decís que vos le crees a un comunista cuando te conversa y te habla de democracia? ¿Vos le crees? Bueno, entonces sí, tenés razón, sos distinto. No exactamente en el mismo sentido que vos le das al término. Pero la verdad es que pasa en todas partes lo mismo. Y mi misión en la vida es que no nos copien. Mi misión en la vida es que nadie copie a Argentina porque va a pasar esto. Entonces, lo estamos viendo. Ahora, cuando llegamos a nuestro propio terreno, que obviamente somos pioneros, es muy triste, porque uno se da cuenta que en 20 años ha sacrificado toda expectativa. Entonces, que te diga la gente, me quiero ir, y que después tengas que irte de país a país, porque todos van a ir cayendo tarde o temprano, hasta de prepo. Vos fijate lo que pasa con el clima. Ahora dice, bueno, no vamos a financiar ningún proyecto que contenga, Que no se ajuste a nuestras normas de clima. sí, no, y que contenga algún grado de combustible fósil. Y mientras tanto, pues se matan para conseguir carbón. ¿No? Bueno, Entonces, no vamos a abrir una ventanita nueva. Vamos no a vamos a abrir. cerrar con esta Pero quiero alegría enorme que decir, le hemos dado a la gente. sí, la Este, verdad que no, yo creo que seríamos un fracaso como autoayuda, ¿no? claro, como, ¿viste los que hacen para las empresas que hacen todas estas clases no de autoayuda, de emprendedurismo, de ponerle pila a la gente para que triunfe, qué sé yo? Nos mandan a nosotros, tendrían que estar todos en pisos subsuelos o pisos, digamos, plantas bajas, porque si no la gente se tiraría de los ventanales. Pero bueno, ya que somos un fracaso con esto, vamos a ver cómo triunfamos como predictores del futuro argentino. Sí, la verdad que yo querría fracasar como predictor. No, yo como predictora soy una genia. La verdad es que soy la No, mejor. yo querría fracasar y querría que efectivamente de acá surgiera un mundo mejor y un país mejor, ¿no? Eh, y, pero me cuesta mucho trabajo.
Lo único que ruego es estar equivocado. No, no, pero yo por eso, mi único éxito es darme cuenta de cómo vienen los fracasos. Señor, vamos a cerrar por hoy esperando hasta la semana que viene, en el cual analizaremos qué fue lo que pasó el domingo 14 de noviembre. Esperando Adiós. la carroza. Esperando la carroza. Chau, Dardo. Chao, hasta pronto. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.